¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La directora de la cárcel 4 es destituida por la visita de la asambleísta Sofía Espín a la exagente Diana Falcón, implicada en el caso Balda. Para el ministro de Justicia encargado, esta visita fue irregular. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Mientras tanto, la legisladora Espín se defiende y asegura que no violó ningún reglamento al visitar a la exagente Falcón. En la asamblea insisten en investigar a la asambleísta correísta. Aquí empezamos. Sofía Espín habría burlado los controles para ingresar a visitar a Diana Falcón. Así lo publicó en Twitter Paul Granda, ministro de Justicia encargado, que dice que de la información recabada, la asambleísta Espín no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS femenino. Burló todos los controles. Enviaremos una petición a la Fiscalía que investigue e iniciaremos acciones administrativas que determinen responsabilidades del caso. Una de las medidas fue remover de su puesto a la directora del CRS femenino por no haber exigido el cumplimiento de los protocolos de visita. A esto la legisladora respondió que es una farsa. Dice que entró como una ciudadana común, que le pidieron la cédula y le pusieron un sello en su muñeca. Pedirá certificación de bitácora y videos. Mientras tanto, los asambleístas de la bancada de Creo quieren que este tema sea tratado en la Asamblea Nacional. Incluso pedirán un cambio en el orden del día en una próxima sesión para exigirle al Consejo de la Administración Legislativa que inicie de oficio una investigación contra la legisladora. Y es que iban a presentar el cambio en la sesión convocada para el mediodía de este jueves, pero se suspendió. Que el CAL investigue y haga las evaluaciones pertinentes del incumplimiento o no de un asambleísta que tiene que dar mérito suficiente a una de las obligaciones puntuales, que es fiscalizar. No podría proceder de esa manera porque se necesita que a través de una denuncia juramentada un legislador presente esta denuncia en contra de otro. Pues consideran que Espín no realizó una visita humanitaria, sino que más bien habrían estado intentando otra vez un acuerdo entre privados, y ese es el tipo de cosas que no puede pasar. La legisladora no asistió a la sesión de pleno que debate las reformas a la ley de comunicación. Lo hizo su alterno. Aquel que reiterativamente dice que el asambleísta Espín ha cometido un delito deberá demostrarlo y así presentar las pruebas ante las autoridades judiciales, que son las que investigan los delitos en este país. Mientras tanto, el tema podría toparse en una nueva sesión de pleno que podría ser la siguiente semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos con este tema, pero ahora desde la Corte Nacional de Justicia, donde esta mañana se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra Rafael Correa y otros por el delito de asociación ilícita y plagio del político Fernando Balda. Allí también hay novedades y nos las cuenta nuestra compañera Daniela Valencia, a quien le damos el paso de inmediato. ¿Qué tal, Daniela? Cuéntanos. Buenas tardes, Gisela, amigos televidentes. Así es, en la Corte Nacional de Justicia aquí se desarrolla el tercer día de la audiencia preparatoria de juicio en contra del exmandatario Rafael Correa, en contra del exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero y en contra de dos exagentes de inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Esto por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. Recordemos que el pasado miércoles Fiscalía presentó 105 cuerpos con 12.840 fojas que le permitieron acusar al exmandatario y estos tres implicados como autores de este delito. Pues según Fiscalía se habría configurado una cadena de mando desde Carondelet con la orden de que se trajera a Fernando Balda, fuese como fuese, desde Bogotá, Colombia. Frente a ello, sin embargo, Fiscalía solicitó a la jueza Daniela Camacho que se pronunciara con un auto de llamamiento a juicio contra estos cuatro implicados. El abogado de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, argumentó que de ser así, sin embargo, el exmandatario y Pablo Romero no serían llamados a juicio. Escuchemos por qué. Nosotros hemos incluso solicitado al finalizar la intervención que no solo se los llame a juicio, sino que ya se los declare judicialmente prófugos. Recordemos que el COIP establece que quienes tienen prisión preventiva y no se han presentado y no se han entregado a la justicia serán declarados prófugos hasta que se entreguen voluntariamente o sean capturados. Entonces no podrían ser juzgados, pero ya tendrían la condición de prófugos y, como he venido repitiendo, exactamente igual que todos aquellos que en la campaña 2016-2017 Rafael Correa ofreció traer. Sería un prófugo más de la justicia. Lamentamos que sea un prófugo más de la justicia y no poderlo ver a los ojos y acusarlo formalmente en una audiencia de juicio, pero sí es la decisión cobarde que tiene el de no enfrentar a la justicia y ya no podemos hacer nada más.
En cuanto a la denuncia de que la asambleísta del ala correísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena visitaron a la procesada Diana Falcón en la cárcel 4, la abogada, que hoy fue presentada en la audiencia como abogada de Rafael Correa, respondió que efectivamente la visitó. Escuchemos. Yo ingresé presentando mi credencial, la señora Espín ingresó presentando su cédula de ciudadanía en horarios de visita normal. No hemos incumplido ninguna regla en cuanto a las visitas y por lo tanto la señora Diana Falcón aceptó nuestra visita. Ella tenía toda razón para excusarse. Soy profesional del derecho en libre ejercicio, no he ido en nombre de nadie. Yo las acciones que realizo son por convicción propia, no he ido en nombre de nadie y como les digo, tuve previo acercamiento el día de la audiencia, del día viernes con Diana Falcón, en donde ya conversé con ella y ella solicitó mi visita. Yo simplemente cumplí esto. En esta diligencia, en estos momentos, el abogado del expresidente Rafael Correa Caupolicán Ochoa ha presentado cerca de 45 elementos de convicción que según él probarían la inocencia del exmandatario. Además, ha solicitado como prueba testimonial a 45 personas, entre ellos el exfiscal Galo Chiriboga, la exministra de Justicia Lady Zúñiga y el expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc. Nosotros permaneceremos aquí y ampliaremos esta información en una próxima emisión. Regresamos contigo a Estudio Liz, que tienes más noticias. Una excelente tarde. Igual para ti y muchas gracias, Daniela. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el presidente Lenín Moreno califica como graves las acusaciones penales que enfrenta el expresidente Correa y reitera su pedido de que enfrente a la justicia. Lo dijo en una entrevista con CNN en la que también se refirió a Venezuela. En su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno volvió a insistir en su pedido al expresidente Correa de que enfrente a la justicia ecuatoriana, sin precisar los casos en los que está acusado el exmandatario. Las acusaciones que pesan sobre el economista Rafael Correa son graves y nuestro llamado únicamente es que acuda a la justicia, que tenga fe en que esta justicia es independiente y que si es que él se sabe inocente, pues venga al Ecuador y lo demuestre. Durante una entrevista concedida a la cadena CNN en español, el presidente Moreno también pidió mayor atención a la comunidad internacional para el problema que enfrentan los venezolanos. Pedirle al presidente Maduro, a su gobierno, de que sean más conscientes de esa realidad. Se deje de hablar de que corresponde a adversarios políticos o corresponde a tácticas maniobreras por parte de gobiernos. No, señor, ahí hay una grave crisis política, una grave crisis social. Dijo que el Estado ecuatoriano está acogiendo a los ciudadanos venezolanos que deciden emigrar de su país, pero que esa no es una responsabilidad que deba asumir el Ecuador. Que nosotros la afrontamos, pero no tenemos por qué hacerlo. La afrontamos por nuestro sentimiento de hermandad, por nuestro sentimiento de cariño hacia los hermanos venezolanos. Es necesario que los gobiernos tomen bastante más atención el momento en que se presentan crisis sociales. Cuando hay muchos fallecidos, cuando hay gente que migra. Sin embargo, Moreno se mostró contrario a una intervención de carácter militar en Venezuela, como sugieren varios países de la región. Yo no creo en ese tipo de intervenciones, peor en una intervención militar. El momento en que uno pretende intervenir militarmente en un país, lo único que provoca es que en esos países se exacerben los nacionalismos y que el pueblo se arracime, se una, se amazorque, decimos en el Ecuador, alrededor de personas que a lo mejor no valen la pena. El presidente Lenín Moreno cumplirá agenda en los Estados Unidos hasta este viernes y se espera su retorno al país este fin de semana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Decenas de procesados por el 30S le apuestan a una justicia que intenta depurarse en el país. Muchos fueron encarcelados por delitos que aseguran no cometieron. Los sentenciados por intento de magnicidio cuentan que la Fiscalía ofrecía beneficios a cambio de declararse culpables.
Una costosa propaganda oficial posicionaba un supuesto triunfo de la democracia y una creativa campaña mostró a una niña emulando el renacer de un país. La Meghan nació a las 6 de la tarde. No obstante, a esta campaña se acompañó una estrategia judicial paralela sin precedentes en la historia. En enero del 2011 llegó el anuncio. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. La intención se concretó en las urnas y coincidentemente la justicia comenzó a operar en favor del Ejecutivo. Los procesados por el 30S entraron en un callejón sin salida. El poder consiguió imputar opositores y logró sentencias imposibles, como el caso del condenado por aplaudir. Lo cual hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación de los otros. No fue el único. A Eduardo Mullo se le acabó más de una década de carrera policial tras casi 5 años de encierro. Fue sentenciado a 12 años de cárcel por tentativa de magnicidio y ahora se benefició de la prelibertad. Asegura que lo condenaron por aparecer en una foto. Gustavo Benítez, fiscal, me dice, cabo, lo siento, son disposiciones, esto viene de arriba. Y cuenta que el fiscal que lo acusó no tuvo empacho en hacerle varias ofertas a cambio de beneficios. Tal vez serían unos 5 minutos que reaccionamos de la sentencia que nos dieron, me llamó y ya me ofreció y a mí, a mis compañeros, el indulto. El 30S le dejó sin carrera, su matrimonio acabó y aún sin empleo debe presentarse periódicamente en la cárcel. Junto con Eduardo, Luis Guanotasi cuenta una historia similar de lucha desigual contra el poder. La misma sentencia por el mismo delito, también con prelibertad. Luis no estaba armado ni con uniforme, pero aparece en el lugar. Estoy a una distancia aproximada de unos 300 metros del hospital. Me acusa el señor Gustavo Benítez que yo me encontraba en un lugar específico esperando a la presa. Casi 20 años de carrera policial y una vida familiar se fueron al piso. Bastaba que su nombre apareciera en los enlaces ciudadanos y la justicia le aplicó el peso. Si seguiría el señor Rafael Correa, yo no estaría libre, seguiría detenido. En la lista de los sentenciados por tentativa de magnicidio están, además de Eduardo y Luis, Paul Getacama, Giovanni Lazo y Marcelo Bonifaz. Este último fue sentenciado por supuestamente haber gritado que disparen al presidente. Se ha negado a recibir un indulto y su caso es emblemático dentro del colectivo Víctimas del 30S, pues según alega, ni siquiera estuvo en el lugar de la balacera. Y como gran cantidad de procesos, tuvo su origen en el informe de la comisión del 30S. Esta comisión manda los videos, los sentenciaron. El policía Bonifaz, él no estaba en el lugar de los hechos. No consta en ningún video, no existe una foto. Según este colectivo, son cientos de personas que desde ese 30 de septiembre del 2010 buscan justicia donde un gobierno encontró una tarima. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Autoridades del gobierno anunciaron acciones dentro de un nuevo modelo de gestión para reducir la siniestralidad vial. En la última semana hubo 1.100 contravenciones de tránsito y anuncian para los próximos días la reubicación de fotorradares y que concluirán con la instalación de kits de seguridad en las unidades de transporte. Acciones concretas es lo que esta vez anunciaron las autoridades del gobierno nacional en respuesta a la siniestralidad de tránsito de las últimas semanas. El kit de seguridad sirve para monitorear, prevenir y sancionar a los conductores y operadoras infractores. Controla aleatorios en las unidades de transporte público a través de agentes encubiertos. Sobre el tema de las operadoras de tránsito, dicen que no permitirán que compromisos políticos o gremiales interfieran en la seguridad ciudadana. Nosotros solamente vamos a entregar rutas y frecuencias que no pongan en peligro la seguridad vial de los usuarios. Tras la orden del presidente Moreno de incrementar el número de fotorradares mediante una alianza público-privada, explicaron el proceso. Se tiene previsto terminar de reubicar 100 fotorradares hasta finales de septiembre
y 300 adicionales en los siguientes 30 días. Hemos hecho un análisis al detalle de los 9.600 kilómetros de red vial estatal. Aseguran que también implementarán un modelo de gestión a través de la tecnología para identificar que los choferes no excedan las horas de conducción. En cuanto a los controles, según las autoridades, solo en la última semana hubo 1.100 contravenciones de tránsito. Entre estas, 220 fueron por exceso de velocidad. Entre un 15 y un 20% son levantadas a través del sistema. El sistema ha sido implementado hace pocas semanas. Estamos todavía nosotros haciendo ajustes. Del anuncio previo que habían hecho las autoridades, restan alrededor de 60 días para que terminen de instalarse los cinturones de seguridad en las unidades de transporte público. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Con hongos, insectos y heces de animales se encuentran miles de sacas de arroz pilado almacenadas en las bodegas Santa Marianita de la Unidad Nacional de Almacenamiento en Quito. La gramínea correspondería a la cosecha del 2014. Lo dice este informe realizado los días 11, 12 y 13 de septiembre del año en curso. Una empresa privada fue la encargada de hacer el muestreo a la reserva de arroz pilado que se encuentra en las bodegas Santa Marianita, en el sector de Carcelén, en Quito. La gramínea corresponde a la cosecha del 2014 y que mantiene desde entonces la Unidad Nacional de Almacenamiento. Según el documento, el arroz guardado hace 4 años ya presenta problemas en humedad, consistencia y calidad. Ya no es apto para el consumo humano, ni siquiera para el animal. En las muestras extraídas de las diferentes sacas se encontraron hongos, insectos vivos y muertos, heces de palomas y excremento de ratas. En otros casos, los sacos debieron ser tapados con lonas por las goteras en el techo de la bodega. Millones de dólares invertidos para esta compra ahora están así. Este espacio de propiedad de la empresa pública posee una capacidad total de almacenamiento de 26.129 toneladas métricas. Según un informe de la UNA, a julio de este año se vendieron 16.586 toneladas métricas de arroz cáscara a la agroindustria local, la misma que fue vendida a plazo del 50% a 3 meses y el saldo a 18 meses. Las ventas de arroz pilado suman un total de 334.25 toneladas métricas. Hace una semana solicitamos una entrevista con las autoridades de la UNA. Seguimos sin recibir una respuesta. Volvemos a insistir. Joana Ramos, 24 horas. En otro tema, le contamos que la propia hija sería la autora intelectual del doble asesinato de su madre y hermana, registrado en la urbanización Las Riberas de San Borondón, en Guayas. Continúan las investigaciones en torno a este doble crimen, que se trataría de un tema de herencias. Catalina García nos informa. Efectivamente, la autora intelectual del doble crimen registrado dentro de esta urbanización de la vía San Borondón es la hija y a la vez hermana de las víctimas. Así lo confirmó esta mañana el general Víctor Arauz, director nacional de la DINASET, quien además contó que la hija junto a su pareja planificaron acabar con la vida de su propia madre y hermana. La mujer de 68 años y su hija de 26, que fueron asfixiadas con una almohada y además amordazadas. Inicialmente se hablaba que la motivación era un robo, pero hubo contradicciones y también inconsistencias en el relato de la supuesta sobreviviente, lo que llamó a la duda. Ahí se conoció luego que el asesinato era por interés económico de una herencia en litigio. En conjunto, las personas que participaron en este delito serán 6, una autora intelectual y 5 posibles autores materiales. La autora intelectual de este asesinato sería, pues, en este caso, la hija y hermana de las víctimas. Esta madrugada, agentes de la DINASET realizaron varios allanamientos, dando con el vehículo en el que se transportaron los sujetos que llegaron hasta la urbanización privada a acabar con la vida de madre e hija. Este vehículo le pertenece a la pareja de la hoy acusada, quien está siendo investigada y además está proporcionando toda la información del asesinato de su propia madre y hermana, el cual planificó junto a su pareja.